todos, sean muy pero muy bienvenidos a la 12ª edición de Scrum 5. El año 1971 marcó un antes y un después del rugby paraguayo, y es que se formaron los primeros yacarés, participando de un sudamericano en Montevideo. Hoy, 3 de los protagonistas hablan con nosotros. La verdad fui el primer medio Scrum de la selección paraguaya. Mi nombre es Luis Alfredo Llamosas, y recuerdo con mucho cariño esa posibilidad de haber en el año 71 la primera selección nacional de Paraguay. Yo soy Roberto Fuic, en aquella época estaba jugando de medio apertura. Yo soy Jorge Fernando Velasco Rivero. Soy rugbyista. Y querido Mario, no uso la palabra ex-rugbyista porque yo creo, dentro de mi filosofía de lo que es el rugby, que no existe la palabra ex en el rugby. Se es rugbyista para toda la vida, incluso después de ella. Sí, realmente no existía un campeonato. Nosotros teníamos oportunidad de jugar nada más que con equipos argentinos que nos venían a visitar, o nosotros viajábamos a Argentina a jugar. En esa época todavía no había un campeonato, era un solo equipo. Y después de ese equipo nació el segundo equipo. Primero fue el Asunción Rugby Club, y a partir del Asunción Rugby Club nació el Club Universitario de Rugby de Asunción. Pero había un problema con el tema del campeonato porque la Asunción tenía un equipo de primera y su juvenil pasó a ser kurda. Entonces, entre ellos, digamos, no podían jugar porque uno era primera y el otro era juvenil. Entonces la Asunción empezó a formar una juvenil. Yo estaba ya en el plantel de primera. Y se hace una juvenil que se los va enseñando, y en realidad se juegan 3 partidos. Si podemos considerar entre Kurda y Asunción. Uno fue favorable a la Asunción, otro fue favorable al Kurda y el tercero ganó al Kurda. O sea que, digamos, consideramos eso como el primer campeonato oficial, fue, digamos, en juveniles o cuarta división o juveniles. Y eso es lo que se decidió, es lo que se jugó, digamos, oficialmente en la incipiente Unión del Rugby que ya te referí, que se estaba formando. Ahora, de ahí en más, ya creo que en el año 72 aparece un club que se llamó Nanagua. No sé, mucha gente a lo mejor ni se recuerda. Y Nanagua fue el tercero en discordia, y ahí sí ya armamos un campeonato porque tenían la primera y la juvenil. Después se extinguió la Nanagua y se dividieron su gente en otros clubes, y bueno, con la famosa que se va a una diáspora que llegaba acá, forma allá. Y se fue haciendo una primera división y una juvenil, pero también era mucho traer gente o viajar. Obviamente no los viajes que hoy se hacen de ir fuera del continente, sino lo más lejos que te podías ir, digamos, más todavía dependiendo de nuestras condiciones económicas, sobre todo, digamos, ir a jugar a Chile. Y bueno, esa fue más o menos la forma. ¿Y cómo nos convocan? Y bueno, se hace la primera tentativa antes, en el año 70, para jugar contra Brasil, y un club que viene para jugar en categoría menor, digamos, que creo que era de Rosario, Inmaculada.
Y ahí se hizo una mezcla y se le puso selección de la Unión de Rugby del Paraguay o combinado de la selección. Y ahí ya se empezó el primer intento, atisbo de lo que después en el año siguiente ya fue la selección. Y ahí ya fuimos convocados, digamos, un grupo de la Asunción, que te asiste más o menos, y los muchachos del Cura. Y bueno, así fue el asunto de la convocatoria. La convocatoria de la selección fue muy pintoresca. Existía un campeonato en el que participaban 2 clubes, en la Asunción, Curda, Asunción. Ese era todo el campeonato. Y le invitamos a un equipo uruguayo del Carrasco Polo, vinieron a jugar los del Carrasco Polo en el 71. Y ellos nos convencieron de que participáramos del sudamericano y que ellos iban a hacer su mejor esfuerzo para que se nos invite al sudamericano, y así, entre amistades, decidimos participar. Yo jugué primero en el Asunción y después de haberme ido a estudiar a Argentina, donde estudié ingeniería, tuve la oportunidad de jugar en un equipo de Rosario, Argentina, y a mi vuelta trabajando en Itaipú me llamaron para mi querido amigo Julio Octavio Alvarado, que en paz descanse, que cayó en la montaña Lilimani. Él me invitó para jugar en Cura. Te voy a comentar que para nosotros los resultados fueron absolutamente adversos todos. Pero lo más decoroso, digamos, desde el punto de vista de puntos, fue el partido que hicimos contra Brasil. Perdimos 12-6. Es decir, que fue un partido bastante equilibrado. Hay que tener en cuenta que Brasil ya venía con 5 sudamericanos anteriores, de los cuales participó en 4. Es decir, que tenían ya más recorrido que nosotros. Y el resto sí nos ganaron ampliamente. Uruguay, Chile y Brasil. Y los Pumas obviamente fue el más abultado de todos, 62-0. Realmente no me acuerdo bien los resultados, solamente lo que tengo presente es que tuvimos oportunidad de jugar contra los famosos Pumas, y el primer tiempo les aguantamos hasta los 40 minutos, le aguantamos a 0-0, y en el segundo tiempo nos metieron 40 puntos, terminó 40-3, pero realmente fue histórico porque pudimos aguantar 40 minutos a ese equipo, que era ya un equipo que había estado jugando en Sudáfrica, en Australia, en Europa, y nosotros éramos la primera vez que nos juntábamos para representar a la albirroja. Con Brasil perdimos 12-6, me parece. El try valía 3, la conversión 2 y el penal 3. Pero todavía el try tenía la misma valoración de un penal y perdimos 12-3. Con Chile perdimos como 40-5. Con Uruguay no recuerdo muy bien lo que perdimos. Con los Pumas perdimos 61-0. Pero con los Pumas fue toda una patriada, porque teníamos organizado el equipo y a los 28 minutos del primer tiempo nos hicieron solamente, perdíamos 3-0. Porque teníamos toda una estrategia para pelearle el juego a los Pumas, hasta que ellos descubrieron por dónde pasar y ahí nos pasaron por encima. Ese sudamericano fue el debut de Hugo Porta como internacional. Sí, nace la URP con la primera selección. No tengo presente bien, nosotros éramos chicos en ese momento, pero creo que era entre el señor Alvarado, el señor Dos Santos y el señor Grillón. Uno de los 3 fue el primer presidente, no tengo presente bien claro. El presidente era Fati Grillón y se formó la URP por la necesidad de que exista una unión de rugby del Paraguay para poder participar del sudamericano. Y Fati Grillón fue el presidente de consenso, porque representaba un club que ya se venía pidiendo paso, que era el San José. Llega ese año 1970, vienen a Asunción a jugar algunos equipos. Por ejemplo, tuvo la oportunidad de estar el seleccionado brasilero, de en aquel entonces la Unión Brasilera de Rugby.
Y como ya hubieron 5 sudamericanos antes, Brasil había participado en 4. Y en el 5º no participó. Y quería participar en el 6º que se hacía en Montevideo. Pero digamos que a lo mejor cansado, supongo. Esto es una presunción mía, ¿verdad? No tengo ninguna prueba para ello. Pero supongo que a lo mejor cansado de ser la cenicienta del equipo, del grupo, nos dijeron, ustedes los paraguayos tienen que entrar. Tienen que entrar, tienen que entrar y tienen que entrar. Y empezaron a insistir de que sí debíamos entrar. Y bueno, y ahí prendió la idea. Pero teníamos que formar la Unión de Rugby del Paraguay. Y la Unión de Rugby del Paraguay, para formar teníamos 2 clubes. El Asunción Rugby Club y el Club Universitario de Rugby de Asunción, que se conoce con las siglas de CURDA. Entonces, allá por los marzo, abril, se hace un intento de formar la primera Unión de Rugby del Paraguay. Una especie de un conciliábulo que se hizo, una reunión, y se decidió que se fundó la Unión del Rugby del Paraguay. Y se fundó con el Asunción Rugby Club, el CURDA, Arquitectura Rugby Club e Internacional Rugby Club. Creo que de gabinete no existían. Es decir, se creó ahí en papeles como si fuese que existía, porque nunca he visto ni los colores de la camiseta, ni nunca he jugado ningún partido. Y fue electa la primera comisión el señor Grillón, y fue electo como secretario el señor Dick Karstein, que fue fundador de la Asunción y luego fundador del CURDA. Bueno, un hombre que también hizo mucho por el rugby paraguayo. Esa primera unión, Dick Karstein inmediatamente comunica a la Unión de Rugby de la Argentina, que era al final nuestra mamá grande ahí, de que ya teníamos unión. Y nos dan la bienvenida, etcétera, etcétera. Las congratulaciones del caso. Y en realidad teníamos 2 clubes. En un momento teníamos que manifestar eso, pero por esas cosas desapareció, se extinguió. Es una especie de unión, no quiero emplear nato porque nació, pero ahí como nació quedó. Pero siguió latente y subyacente la idea de que debíamos participar en el campeonato sudamericano. ¿Qué pasó? Entonces se forma a mitad de año una comisión encargada para plantear lo que sería la Unión de Rugby del Paraguay y sobre todo la elaboración de los estatutos. Se hizo la reunión en la casa de, creo que Karstein. Tuvo el señor Rafael Alvarado, de CURDA, Antonio Alegre, y Dick Karstein se le encomienda la elaboración de lo que serían los estatutos y más o menos una pequeña estructura, un dibujo, un organigrama, algo así de lo que sería, a 30 días. Se presenta en octubre de ese año eso, y se aprueba, y se arma una comisión que adquiere el carácter de provisional, por llamarlo así, o provisoria, o información, como quieras llamarlo. Esa comisión estuvo presidida por Rafael Alvarado, vicepresidente el señor Grillón. Entonces, con esa comisión provisoria, por denominarla de alguna forma, se decide que va a ser hasta la terminación del sudamericano. Y se comunica ahí que efectivamente ya teníamos una unión de rugby en formación o provisional, no recuerdo el término exacto que se usó. Obviamente somos aceptados porque la idea era fomentar y crecer en número a nivel sudamericano. Es más, nos dan algunas dispensas o privilegios, como quiera llamarlo. Como no teníamos gente suficiente, éramos incipiantes aprendices del rugby y jóvenes sobre todo también, muy entusiastas, pero nos faltaba gente para algunos puestos. Nos permiten reforzar con extranjeros que están en la cancha de nosotros. Y así fue que integramos, por ejemplo, un chileno, Sebastián Izaguirre, argentino, Dick Karstein, argentino nacido en Tucumán, Luis de Marco, otro argentino nacido en Resistencia, Leonardi, el Pato Leonardi. Y en fin, mucha gente así que se fueron. Laureli, le decíamos el gordo Laureli porque era enorme, 100 kilos, más de 100 kilos, de 1,90 m, pelado.
vino para ser camarógrafo y enseñar a la gente del Canal 9. Bueno, toda gente que jugaban en el Asunción y en el Cura. Y con esos refuerzos se formó una playa de jóvenes del Cura y del Asunción. De la Asunción recuerdo algunos nombres como por ejemplo Luis Llamosa, después estaba Raúl Torrens, estaba Pacetti, yo, Antonio Alegre, Robin Gunther y también Luis de Marco, Leonardi, y en fin. Y después las Cura había 9 o 10 también, ya no me recuerdo todos los nombres, con la disculpa del caso de los hermanos del Cura, pero éramos un grupo que nos conocíamos todos más o menos y empezamos a entrenar en la sede del Colegio Internacional. Nuestro entrenador era una persona que realmente para mí fue una enigma, un señor de apellido Paleto, nacionalidad italiana. Honestamente no sé cómo él se ubica en tiempo y espacio y dentro de ese, pues desconozco su antecedente. Pero sí me acuerdo perfectamente que usaba un perramo, que antes le llamaba el viejazo, esa especie de pilotín de gabardina. Haga frío o calor, él siempre estaba. Y con un diario arrollado en la mano, y aquel que cometía una pifia te daba con el diario. Era su forma de ser. Ya volvemos con más. Scram Sin Car.